Bienvenidos, esto es Informe Extra. En España, un informe de la UCO, esto es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha revelado que Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, aprobó que Delcy Rodríguez, vicepresidente de la dictadura venezolana, aterrizara en Madrid en enero del año 2020, a pesar de las restricciones impuestas por la Unión Europea. Esto ha vuelto a poner en los titulares el llamado Delcy Gate. Para analizar este tema nos acompaña desde Washington, D.C., César Báez, abogado y analista político. César, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este informe de la UCO es parte de la investigación que se viene realizando con respecto al caso Coldo, que es esta trama de corrupción por la compra millonaria e irregular de mascarillas durante la pandemia, que tiene como protagonistas a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, y a Koldo García, quienes también están involucrados en el Delcy Gate. César, ¿podrías explicarnos qué fue lo que sucedió o lo que se sabe que pudo haber pasado aquella noche, aquella madrugada de enero del 2020? Bueno, recordemos que hacia la dictadura venezolana la Unión Europea ha emitido una serie de sanciones personales, entre las cuales está la prohibición de entrada al territorio de la Unión Europea, y esas sanciones pesan sobre muchos altos jerarcas del régimen por violaciones de derechos humanos, por rupturas al hilo constitucional en Venezuela y demás crímenes cometidos y que están siendo activamente investigados. Y una de esas personas es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Lo que ocurrió a principios de 2020 es que se supo que el gobierno español había permitido que Delcy Rodríguez, en un viaje que tenía como destino final a Turquía, hiciera una parada en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y allí sostuvo una serie de encuentros y llamadas telefónicas que aún están en investigación, determinar cuál fue la extensión de estos encuentros. Sin embargo, lo que sabemos hasta ahora es que esta parada no fue fortuita, no fue una parada de emergencia ni nada por el estilo. Fue un viaje planificado, fue una agenda planificada, de acuerdo al informe de la Guardia Civil, por el exministro José Luis Ábalos, en el cual se contempló una serie de encuentros, y quizá el más llamativo de ellos sea el encuentro con el empresario Víctor de Aldana, que posteriormente, el mismo informe lo dice, selló un acuerdo para comprar una cantidad de toneladas de oro venezolano por una cifra de 68 millones de dólares, oro que voló desde Venezuela, pasando por Zambia en África y llegando finalmente a Moscú. Entonces hay una serie de implicaciones políticas internacionales que no solo significan que evidentemente hay una crisis de confianza a lo interno dentro del gobierno español. No es posible que una persona que está sancionada por la Unión Europea reciba el beneplácito, primero, que un ministro de gobierno le organice una agenda dentro de España, y segundo, que el propio presidente de gobierno, Pedro Sánchez, autorice la entrada de esta persona al territorio europeo. Entonces el escenario que tenemos hoy es que vemos cómo esta persona, Delcy Rodríguez, pues prácticamente aprovecha la oportunidad que le da el gobierno español, incluso para llevar a cabo una agenda de negocios dentro de España. Ahora, en este caso, en el Delcy Gate, llama bastante la atención y se ha hablado mucho de 40 maletas que se descargaron del avión en el que ella llegó a Barajas. El contenido de estas maletas, bueno, ¿podría ser aquel oro del que hablas? ¿O qué podría haber en esas maletas? No se trata del oro, puesto que el propio informe ha dicho que este oro se planificó su compra en esta serie de encuentros entre Víctor de Aldana y Delcy Rodríguez, pero este oro sale de Venezuela en una ruta especial para poder borrar las sanciones de la Unión Europea, en el que sale de Venezuela, llega a África, a Zambia, y finalmente termina en Moscú. Allí se pierde la trayectoria de este oro y no se sabe a fin de cuentas dónde puede estar. Esto primero representa un daño enorme al patrimonio del Estado venezolano. Seguramente fue una deuda que ha perjudicado los activos del Estado que están secuestrados por el chavismo, pero al mismo tiempo también es una compra que implica violar una serie de sanciones internacionales. Este oro pudo haber llegado a Rusia, pudo haber sido distribuido en organizaciones criminales internacionales, y quién sabe de qué manera se pudo haber aprovechado. Y al mismo tiempo ese dinero que le ingresó al Estado venezolano quizá está siendo aprovechado por corrupción, para represión, para financiar mecanismos de violación a derechos humanos y demás. Pero el contenido de esas maletas hasta ahora no se ha determinado qué es lo que contenían, que se quedaron en España definitivamente. Ahora, un personaje bastante importante en toda esta trama es el empresario Víctor de Aldama. Se señala que él podría haber estado presente en esa reunión. No está confirmado todavía, pero ¿podrías explicarnos cuál ha sido concretamente su rol en este caso y quién es este personaje, cuál es su importancia?
Sí, este empresario es bastante relevante porque forma parte de los acercamientos que buscan ciertos personajes políticos en España, como el expresidente Zapatero y demás, con el régimen venezolano. Concretamente, este empresario estaba actuando en nombre de algunas empresas que buscaban recuperar deudas que el Estado venezolano contrajo y que el chavismo se había negado a pagar. Y entonces de esta manera lo que vemos es que aprovecha vínculos políticos a través de Coldo García, a través del exministro Ábalos, para llegar a altos jerarcas del Estado venezolano, en concreto Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez, y con eso de alguna forma intentar recolectar esa deuda que estaba allí pendiente. Sin embargo, pues tenemos que recordar que el Estado venezolano en este momento se encuentra totalmente secuestrado por el chavismo, y recargar deuda o hacer transacciones con significa pasar por una serie de sanciones internacionales impuestas por la propia Unión Europea. Entonces, este empresario lo que ha aprovechado, no solo para este caso del Sigil, sino para muchos otros casos, es la cercanía política con funcionarios del gobierno español, pues para perseguir fines personales y privados que sin duda alguna deberían ser investigados por la justicia española y europea. Ahora, ¿a qué otros personajes ha involucrado el Delcy Gate, de acuerdo con este informe, y concretamente con pertenecientes al PSOE? ¿A quiénes más se menciona? Sí, bueno, tenemos que recordar que este viaje, esta parada de Delcy Rodríguez en Madrid, fue en principio organizada por el exministro de Transporte José Luis Ábalos, pero las capturas de pantalla que el informe ha publicado enseñan que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, estuvo informado de que este encuentro iba a ocurrir, de que Delcy Rodríguez iba a aterrizar en España, a sabiendas de las implicaciones internacionales que eso tiene, a sabiendas que esta persona, por ser un alto jerarca del régimen sancionada, no podía pisar territorio europeo. Y hoy el mismo Pedro Sánchez ha reconocido que él fue informado de ese viaje, pero hasta allí digamos, no se ha arrepentido ni emitido ningún tipo de declaración al respecto, pero queda claro que hay una complicidad amplia de funcionarios del gobierno español, en concreto del Partido Socialista Obrero Español, y al mismo tiempo de actores políticos más amplios que incluso llegan hasta José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo que vemos con gran preocupación es que estos actores en algunos casos se pretenden utilizar también como mediadores entre la comunidad internacional, entre la Unión Europea, entre el gobierno español, con el régimen de Maduro en concreto, para intentar burlar el resultado del 28 de julio, y lo que eso implica, sabiendo que Edmundo González, pues por su relevancia política en este momento, se encuentra dentro de España, que hay una grandísima desconfianza sobre el rol que de verdad el Estado español, o sobre todo el gobierno socialista, puede tomar de acuerdo a la crisis venezolana. Ahora, con relación a José Luis Ábalos, él fue expulsado de la bancada del PSOE. Sin embargo, ¿qué tanto podría afectar lo que él conoce a la figura política de Pedro Sánchez y al propio gobierno? Pues eso tiene varias implicaciones. Yo creo que la más importante es interna, a nivel de España. Vemos que los españoles durante todos estos años de gobierno de Pedro Sánchez han perdido progresivamente la confianza en este personaje, no solo por el del SIG, sino por muchos otros acontecimientos. Y yo creo que primero le pasa factura a lo interno. Es un gobierno que desde la minoría, pactando con los partidos nacionalistas, por ejemplo de Cataluña, no tiene suficiente poder ni suficiente estabilidad, y esta probablemente sea una oportunidad que signifique una pérdida de apoyo, pues, bastante importante para Pedro Sánchez. Pero al mismo tiempo, a nivel internacional, está muy mal visto dentro de la propia Unión Europea que las sanciones que impone este órgano, que impone esta comunidad como conjunto de países, sean burladas de esta manera por un presidente de gobierno, y sin duda alguna va a tener consecuencias también para el gobierno español frente a la Unión Europea, porque simplemente es inconcebible que un presidente de gobierno sea informado de una violación tan grosera de las sanciones de la Unión Europea, y esto pase como si nada. Entonces, seguro vamos a ver repercusiones a lo interno y al externo contra el gobierno socialista, Pedro Sánchez. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar precisamente las repercusiones que puede tener esto con respecto al propio partido, a la oposición, y también para ver cuál es la postura y las excusas que da el gobierno de Sánchez ante este nuevo escándalo. Seguimos en Informe Extra acompañados por César Báez, abogado y analista político, con quien estamos analizando el Delcy Gate. En el bloque anterior hemos visto los principales aspectos de esta trama relacionada pues, con
cuestionamientos por corrupción que se le hacen al gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, una vez que se ha revelado, gracias a este informe de la UCO, que Pedro Sánchez aprobó la presencia de Delcy Rodríguez en Barajas, a pesar de las prohibiciones de la Unión Europea, ¿cuál ha sido la excusa de Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que señala con respecto a esto, César? Bueno, lo que él le ha respondido es que fue informado, pero que él no estaba consciente y que esta persona no podía pisar territorio europeo. Que eso lo diga un presidente de gobierno es simplemente inaceptable, porque estas sanciones no se impusieron un día o una semana o un mes antes de que Delcy Rodríguez visitara España. Se impusieron desde el año 2018 por la ruptura progresiva del hilo constitucional en Venezuela y las progresivas violaciones de derechos humanos que el chavismo ejecutó en contra de los venezolanos que protestaban por la situación política y la crisis social que vivía Venezuela en aquel momento. Entonces, la respuesta o la excusa de yo no sabía que esto era así no es realmente una excusa, es una justificación que me parece intenta cubrir una trama política mucho más grande en la cual el gobierno español, o concretamente el gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez, intenta utilizar o intenta aprovechar espacios de acercamiento político con el régimen venezolano para el beneficio particular. El informe posteriormente, las investigaciones judiciales lo dirán, pero aprovecho quizá de actores políticos, de empresarios ligados a actores políticos, pero sin duda alguna todo esto en perjuicio primero de la política exterior de la Unión Europea, de la confiabilidad del gobierno español para aplicar esa política y en último lugar, pero me parece más importante también del sufrimiento humano de los venezolanos que han huido del país y que se colabore de esta manera tan burda con el régimen venezolano es simplemente inaceptable. Ahora, Sánchez también ha tratado de equiparar una visita que hizo Delcy Rodríguez a Bruselas con motivo de una cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, ¿no? Entonces, al respecto, ¿esto te parece, la presencia de Delcy Rodríguez en esta cumbre, es equiparable al Delcy Gate? No creo que sea equiparable porque en principio esta visita oficial se hace un ente dentro de la Unión Europea y creo que tiene otras implicaciones. El del Gate se hace de alguna manera en la clandestinidad, en una confidencialidad que lo que en realidad significa es una cercanía política o de alguna manera un favor político que el gobierno español presidido por Pedro Sánchez hace en favor de un alto jerarca del régimen venezolano. Lo que vemos es que la visita de Delcy Rodríguez a España, lo que permitió fue una serie de encuentros que terminaron beneficiando a actores privados dentro de España, terminaron con negocios que sin duda alguna burlan sanciones impuestas por la Unión Europea contra el Estado venezolano. Y hay una serie de acciones criminales que se dan a posteriori de este hecho que sin duda alguna no lo podría catalogar de ninguna manera como un hecho parecido al que mencionaste antes. Ahora, ¿crees que José Luis Ábalos sea desaforado por este tema? Pues yo creo que debería renunciar, sin duda alguna. O sea, es una mancha enorme en la confiabilidad de un representante político. Probablemente él creo que no tenga futuro político, sabiendo que también el PSOE le ha exigido su renuncia. Pero sin duda alguna también no solo hay que limitarlo al propio José Luis Ábalos, que sin duda alguna es el actor material de toda esta trama, pero también hay que reconocer que el hecho de que el propio presidente de gobierno esté implicado es la parte más crítica de este asunto. O sea, incluso viendo que hay empresarios, viendo que hay actores involucrados en este hecho, yo creo que lo primordial es que si el propio Partido Socialista le pide la renuncia a José Luis Ábalos, debería hacer lo propio con Pedro Sánchez, que a fin de cuentas, siendo informado de esto y siendo quizá el más alto jerarca del gobierno español involucrado en este caso, debería compartir las mismas responsabilidades que se le pretenden solamente achacar al ministro o exministro Ábalos. Bueno, sería lo ideal, ¿no? Pero por todo lo que se viene viendo, Sánchez tiende a de huir hacia adelante, ¿no? Y estamos en un contexto, como señalaste en el bloque anterior, en el que su gobierno pues, se sostiene en los separatistas vascos y catalanes, en un grupo que es, digamos, heredero del terrorismo de ETA, que es Bildu, que tiene medidas con respecto a la inmigración bastante polémicas, la inmigración ilegal, y que además está involucrado en temas de corrupción, personajes cercanos a Sánchez como su esposa, está el tema Globalia, está el tema de su hermano, está el caso Coldo y también el Delcy Gate. En el marco de todos estos problemas, ¿consideras que se debilita, o sea, pueda perder los apoyos que aún mantiene en el Parlamento o con respecto a la ciudadanía? ¿Cómo se Bueno, debilita? lo que ha hecho Pedro Sánchez es que
estos apoyos que tiene partidos políticos, sectores políticos que sin duda alguna no lo respaldan, no tienen cercanía ideológica, simplemente buscan favores políticos, sobre todo relacionados al independentismo, al nacionalismo en las distintas regiones de España. Lo que genera este tipo de hechos es que esos partidos ganan mucha más fuerza para negociar frente al gobierno español presidido por el Partido Socialista Obrero Español. Cada vez que hay un nuevo caso de corrupción, hay una nueva excusa que puede utilizar uno de estos partidos para condicionar su apoyo, para lograr ciertos favores políticos, para lograr apoyos políticos, para pasar ciertas legislaciones y demás. Y lo que pierde realmente es autonomía el Partido Socialista Obrero Español frente a esos otros partidos, quienes ganan poder de negociación porque de alguna manera hacen la vista gorda frente a estos hechos de corrupción, que en cualquier situación normal, en un país democrático, con partidos políticos y actores políticos serios, este tipo de hechos generarían suficiente indignación para generar una moción de censura, porque no se puede confiar en esta persona para representar los intereses del gobierno español. Sin duda alguna genera un daño grandísimo para la posición del Estado español a nivel internacional, genera un daño grandísimo a la confianza de la Unión Europea, y sin duda alguna genera un daño muy grande para el país en general. Entonces, lo que vemos es que más bien en esta dinámica de otorgar favores políticos para mantener la supuesta estabilidad del gobierno, el que sale más mal parado de todo esto es el propio Pedro Sánchez. Ahora, sin embargo, continúa sobreviviendo, ¿no? Y hay analistas que hablan de que hay un cambio en el Partido Socialista Obrero Español a partir de su liderazgo, que se está radicalizando, que se está inclinando cada vez más a la izquierda, que incluso se estaría podemizando el PSOE. Y además de esto se agregan los casos mencionados de corrupción que no suelen ser tan comunes en Europa, sino que nos recuerdan a situaciones de corrupción de países latinoamericanos. ¿Hasta qué punto está Pedro Sánchez deteriorando la institucionalidad de España y la de su propio partido? Yo creo que hay que decirlo con mucha responsabilidad. Pedro Sánchez está debilitando la institucionalidad en perjuicio o en su favor propio, simplemente por el interés político de mantenerse en el poder, de mantenerse en el gobierno, de mantener al Partido Socialista gobernando incluso siendo minoría. Y lo que parece que los resultados electorales en los últimos años indican es que los españoles no están comprando, primero, la radicalización hacia ambos lados. Una radicalización hacia la izquierda siempre termina restándole votos a los propios partidos de extrema izquierda, y cada vez que el Partido Socialista Obrero Español también intenta apelar a esa radicalización o a empujarse hacia los extremos, también pierde apoyo. Creo que lo mismo le ocurre a Vox. Cada vez que intenta aprovechar esta situación para empujar el plano político hacia lo extremo de la derecha, pierde apoyo. Yo creo que los mayores beneficiados en casos como estos son partidos alternativos, por no decir que el centro político en España, y de alguna u otra manera esperaría que situaciones como esta más bien beneficien a las corrientes dentro del Partido Popular, dentro del Partido Socialista Obrero Español, que no compran o que no empujan hacia la polarización o hacia los extremos políticos. Pero sin duda alguna que todo esto lo está manteniendo Pedro Sánchez por un mero beneficio personal, por arraigarse en el poder, cueste lo que cueste. César, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra, acompañados por César Báez, analizando la situación política de España. César, en el bloque anterior hablaste de la radicalización de ambos, tanto de la izquierda como por parte como de la derecha, mencionando a Vox. Con relación a la oposición en España, los dos partidos principales de oposición actualmente son el Partido Popular y Vox, pero estos tienen constantes fricciones entre sí. ¿Podrías explicar cuáles son los principales aspectos de esta disputa que debilita a la oposición? Bueno, Vox se perfila como un partido alternativo que no responde al bipartidismo histórico en la democracia española, que se reparte entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que en su momento creo que tuvo un discurso muy fuerte, que de alguna manera pasa por la crisis democrática, que la corrupción, que la expansión del gasto estatal en general, unas expectativas no satisfechas por parte de la sociedad española con sus partidos políticos, es lo que le da espacio a que nuevas alternativas se perfilen. En su momento, quienes pensaban que las nuevas alternativas debían ir más hacia la izquierda apoyaban quizás al Podemos de Pablo Iglesias, pero quienes pensaban que las alternativas políticas debían ir más hacia la derecha apoyaban a Vox. De alguna forma, yo creo que Vox representa una ala más extrema
y no por extrema me refiero a una connotación negativa, simplemente creo que es una ala mucho más clara en cuanto a los problemas y las raíces de los problemas en España, y de alguna forma que intenta ver o hacer ver que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español son de alguna manera dos caras de la misma moneda. Pero también Vox de alguna forma también representa la movida de partidos nacionalistas y de partidos conservadores populistas que está impulsándose a lo largo de Europa, que tiene una gran presencia, sobre todo en el este de Europa, en países como Hungría, donde el primer ministro Orbán es quizá el rostro más visible de todo este movimiento. Y creo que los españoles un poco se debaten el rumbo que quieren que España tome como país, entre entender que hay tantos problemas ligados a un gobierno socialista con Pedro Sánchez al poder, que siendo minoría intentan negociar y pactar incluso cosas que van en contra de sus propios intereses, y un poco también lo que parece una oposición no suficientemente clara ni suficientemente contundente contra ese propio problema. Ahora, también hay voces que señalan o que tratan de equiparar, evidentemente digamos que es el partido con representación que está más a la derecha actualmente en España, y que la alternativa, digamos, liberal, que era Ciudadanos, ha quedado relegada bastante. Pero también hay voces que tratan de equiparar a Vox con, por ejemplo, Podemos, como si estuvieran al mismo lado en la balanza, tuvieran el mismo peso. Sin embargo, ¿no consideras que hay una diferencia entre un partido que es abiertamente chavista y que no cree en la democracia representativa con respecto a Vox, que si bien puede tener posiciones nacionalistas, algo populistas, no es un partido que esté buscando, pues, que no crea en la democracia liberal o representativa a pesar de su sector conservador? Sí, no, hay que subrayar que Podemos desde un principio se fundó como un partido político muy cercano a regímenes autocráticos, no solo el venezolano, sino también el iraní. De hecho, investigaciones han demostrado que muchos de sus altos jerarcas en su momento, como Pablo Iglesias o incluso Monedero, han sido personas que no solo han tenido contactos con altos jerarcas del chavismo, sino que también han recibido donaciones y beneficios económicos a partir de esta cercanía, lo cual es una amenaza gigantesca para la democracia española. Por eso, de alguna forma, creo que han sido castigados en las urnas durante las últimas elecciones, y poco a poco se perfila que la sociedad española no acepta o no apoya el hecho de que esta transformación política, que nuevas alternativas políticas vayan hacia la extrema izquierda. Al mismo tiempo, Vox, claro que no tiene el mismo tipo de vínculos políticos con estos regímenes autocráticos, pero sin duda que también siembra algunas dudas, sobre todo en sectores de la sociedad española que ven con muy buenos ojos a la Unión Europea como institución, a la cooperación con la Unión Europea al mismo tiempo, y que de alguna forma intentan perfilar un status quo necesario para aislar a partidos políticos que consideran extremos, tanto en la izquierda como en la derecha, y de alguna forma también mantener estas buenas relaciones con la Unión Europea. Al contrario, Vox es un partido político nacionalista que ve con escepticismo, no diría que con malos ojos absolutamente, pero sí con escepticismo la participación de España, la forma en la que la Unión Europea influye sobre la propia política española y de qué manera limita también la libertad de actuar del Estado español, quizá en perjuicio de los propios intereses de los españoles. César Báez, abogado y analista político desde Washington. César, ha sido un gusto. Siempre es un gusto estar por acá. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.